Otro tema, los sacerdotes. ¿Por qué llaman padre al sacerdote? A ninguno llaméis padre, dice Cristo en la Biblia. Claro que dice eso, pero Cristo está usando una hipérbole, o sea, una expresión exagerada a causa de la soberbia de los fariseos que estaban presentes allí. Al contrario, la Biblia enseña, por ejemplo, Eliseo llamaba a Elías Padre mío, cuando se lo lleva el carro de fuego. O el rico Epulón, en esa fábula que cuenta Cristo, que va al infierno y ve a Abraham, le dice, Padre Abraham, que está mal. Y Cristo mismo cuenta esa historia, Padre Abraham. David, el rey David, a Saúl, que lo estaba persiguiendo para matarlo, le dice, Padre mío, ¿por qué me persigues? Y no era su padre físico. Incluso los apóstoles, San Pablo lo llama a Timoteo, que era un obispo, mi hijo querido, 4 veces en las cartas, 4 veces, mi hijo querido. Entonces San Pablo estaba desobedeciendo el mandato de Cristo. San Juan también en su primera carta, hijitos míos. San Pablo se gloría de su paternidad, le dice en una de sus cartas, aunque ustedes tengan 10.000 pedagogos, no habéis tenido muchos padres, he sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. Si cualquiera que engendre a otro para Dios, de alguna manera es padre porque participa de la paternidad. Pero eso quiere recordarnos Cristo, que los sacerdotes y todos los que llevan de algún modo la función de la paternidad o la maternidad, participan de la única paternidad de Dios. Por eso solo Él es Padre y nosotros participamos de esa paternidad. ¿Por qué me voy a confesar con un cura si es pecador? Porque esa es la voluntad de Cristo, eso está en la misma Biblia. Cristo le dice a los apóstoles que lo habían traicionado, o sea, lo habían abandonado. Pero el domingo, cuando Cristo resucita, le dice, a quien vosotros perdonéis, les quedan perdonados sus pecados. Y a quien vosotros no les quedan perdonados. Entonces, ese poder lo pasa a los hombres, y eran hombres pecadores. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que su misericordia llegue a nosotros a través de otros hombres también. Porque un hombre pecador comprende a otro hombre pecador. Si los ángeles nos confesaran, las penitencias que nos pondrían. Entonces, el poder que tiene un sacerdote, por muy pecador que él sea, lo tiene de Cristo y siempre va a tener el poder. No tengan miedo en ir a confesarse, que ese padre regaña o es muy pecador, escandaloso. No importa, tiene el poder. ¿Y qué pasa con los escándalos de los sacerdotes, los recientes escándalos? Por ejemplo, los casos de pedofilia. Claro, existen casos, pero las acusaciones que uno escucha en la televisión, en la radio, en el internet, son súper exageradas. Recuerden que el mundo odia a la iglesia, entonces no crean ustedes tan fácilmente. Incluso cualquier otra institución distinta de la iglesia tiene más porcentajes de pedofilia o de escándalo que la misma iglesia. Incluso la pederastía es una plaga mundial, dicen los psicólogos, que se va extendiendo por todo el mundo. Hay más casos de pederastía en las casas, hasta en nuestro barrio, en nuestro país. Se ha perdido tanto la pureza, tantos padres que abusan de sus hijos. Y yo me voy a quedar con que la iglesia, que es un mínimo porcentaje de algunos sacerdotes que lamentablemente hayan cometido eso, como la mala del mundo, la mala de la película. Además, ¿por qué los gobiernos que tanto persiguen a la iglesia, por qué no luchan contra la industria pornográfica? ¿Por qué no prohíben los canales pornográficos? ¿Qué es lo que lleva a las personas a enfermarse sexualmente? Porque hay plata. Ellos podrían bloquear esos canales, no lo hacen. El daño inmenso que les hacen a nuestro país. La pornografía en Europa gana 75.000 millones de euros anuales. 75.000 millones. Y muchos se lucran de eso. Lo que tenemos que hacer más bien en vez de criticar es hacer penitencia por los que han caído y para que nosotros no caigamos. Benedictum verbum quod incarnatum
ex Maria Virgin